Hay silencios que pesan más que cualquier grito. El silencio en el coche, por ejemplo. Mi viejo Nissan Suru del 98, al que llamo cariñosamente el Valiente, traqueteaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende. El motor hacía un ruido sordo y constante, un sonido que para mí era familiar, casi reconfortante. Pero esa noche, parecía amplificar la tensión que emanaba del asiento del copiloto, donde mi madre, Amara, se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas en medio de un océano de vergüenza. No decía nada, pero su postura rígida, su mirada fija en las lujosas fachadas de las casas, lo decía todo. Estaba avergonzada de mí, de mi coche, de la vida que yo representaba y que no encajaba en su perfecto álbum familiar. La cena era en casa de mis padres, una casa que gritaba, éxito, en cada rincón. Mármol importado, arte contemporáneo que probablemente costaba más que mi apartamento, y un olor a limpiador de lavanda tan penetrante que parecía un intento desesperado por purificar el aire de cualquier indicio de mediocridad. Mi padre, Bosco, nos recibió en la puerta. Llevaba un reloj de oro que brillaba bajo las luces del vestíbulo. Me dio un abrazo rápido, casi un trámite, sus ojos pasando por encima de mi hombro para asegurarse de que ningún vecino me había visto llegar en esa cafetera. Elara, qué bueno que llegas, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Lidia y Darío acaban de llegar. Están en la terraza. Ah, sí. Lidia y Darío. El evento principal. Mi hermana menor, la princesa de la familia, y su prometido, el epítome del yerno perfecto. Los encontramos en la terraza, con copas de vino blanco en la mano, riendo de algo que Darío acababa de decir. Lidia, con sus 28 años, lucía un vestido de seda que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Darío, con sus 33, llevaba una camisa de lino impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eran la pareja perfecta para la portada de una revista. Y yo, con mis 32 años, mi vestido sencillo de una tienda local y mi pelo recogido en un moño desordenado, era la nota discordante en su perfecta sinfonía. Hermanita, exclamó Lidia, acercándose para darme 2 besos al aire. Pensé que te habías perdido en el camino. O que tu coche finalmente se había rendido. Darío soltó una risita. Elarita, ya es hora de que consigas un trabajo de verdad, con un buen bonus de fin de año. Podrías comprarte algo, decente. Sonreí, una sonrisa que no sentía. El Valiente funciona bien, gracias. Me lleva a donde necesito ir. Pero, ¿a dónde necesitas ir?, preguntó mi padre, uniéndose al círculo. ¿De una pantalla a otra? Sigo sin entender a qué te dedicas. ¿Jueguitos? ¿Gafas raras? Realidad virtual, papá, corregí por enésima vez. Desarrollo experiencias inmersivas para sitios históricos. Se llama Memorias VR. Es mi empresa. Tu empresa, repitió Darío, saboreando la palabra con ironía. Suena adorable. En ese momento, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Tenía 10 años y estaba en el hospital, al lado de la cama de mi abuela. Ella era la única que entendía mi fascinación por los ordenadores y la historia. Tomó mi mano, su piel delgada como el papel. Tu camino es diferente, mi niña, me susurró, su voz débil. No te entenderán. Verán tus pasiones como rarezas. Pero nunca, jamás, dudes de tu valor. Prométeme que serás fuerte. Se lo prometí. Y esa promesa era la armadura invisible que me había permitido soportar años de condescendencia. Hija, interrumpió mi madre, sacándome de mi ensoñación. Hablando de cosas importantes, la boda. Para la boda tienes que lucir mejor. Es por el honor de la familia. No puedes llegar con ese coche. Asentí lentamente, el peso de su honor cayendo sobre mis hombros. La cena continuó con el mismo guión, alabanzas para Lidia y Darío, preguntas condescendientes para mí. Nadie preguntó por los detalles de mi trabajo, por los contratos que estaba a punto de cerrar, por las noches en vela que pasaba programando. Para ellos, yo era un caso perdido,
una pieza defectuosa en su maquinaria de apariencias. Y yo, fiel a mi promesa, aguantaba. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Sabía que el final de este largo acto estaba cerca. La conversación sobre la boda se intensificó con el postre. Un tiramisú casero que mi madre había preparado, probablemente para demostrar que, a pesar de su estatus, seguía siendo una mujer de hogar. Fue mi padre quien lanzó la bomba, aunque la envolvió en papel de seda. Elara, hija, comenzó, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de tela. Como sabes, una boda como la que Lidia y Darío merecen, bueno, es una inversión considerable. El lugar que han elegido, los viñedos del Sol Dorado, es magnífico, pero el precio es astronómico. Lidia suspiró dramáticamente. Es mi sueño, papá. Siempre soñé con casarme entre viñedos, como en una película. Mi padre asintió, su mirada fija en mí. Y queremos darle a tu hermana el sueño que merece. Tu madre y yo estamos haciendo un gran esfuerzo, y Darío está cubriendo una parte importante. Pero pensamos que, como familia, todos deberíamos contribuir. Creemos que sería un gesto muy bonito de tu parte que hicieras una contribución significativa. No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de sugerencia. No preguntaron si podía, o cuánto podía. Dieron por sentado que, a pesar de mi fracaso profesional, tenía la obligación de financiar su fantasía. Darío me miró por encima de su copa de vino, una ceja arqueada, como si me estuviera evaluando. ¿Sería la hija obediente o la oveja negra egoísta? En ese instante, una idea clara y fría se formó en mi mente. No era una idea emocional, sino una decisión lógica, casi quirúrgica. Esta era la oportunidad perfecta. La prueba final. Durante años, me había aferrado a la esperanza de que un día verían más allá de las apariencias. La promesa a mi abuela me había mantenido anclada a ellos, esperando un mínimo de reconocimiento, de respeto. Les daré una última oportunidad, pensé, mientras asentía lentamente a mi padre. Les daré el regalo más grande que puedan imaginar. Si después de esto, me muestran un mínimo de respeto en esa boda, si me tratan como a una igual, como a una hija y no como a una decepción, entonces lo intentaré. Intentaré reconstruir los puentes. Pero si no, si me humillan una vez más, entonces tendré mi respuesta. Y cerraré este capítulo para siempre, con la conciencia tranquila de que lo intenté todo. Claro, dije en voz alta, mi voz sorprendentemente firme. Por supuesto que ayudaré. No se preocupen por el costo del lugar. Yo me encargo. Un silencio desconcertado llenó la mesa. Mi padre parpadeó, sorprendido. Lidia me miró con sospecha. ¿Tú? ¿Puedes pagar eso?, preguntó, sin disimular su incredulidad. Consideradlo mi regalo de bodas, respondí, encogiéndome de hombros. Quiero que tengas la boda de tus sueños, hermanita. No sabían que yo ya era la dueña de esos sueños. No sabían que Viñedos del Sol Dorado no era solo un lugar que podía pagar, sino una propiedad que había comprado y restaurado hacía 2 años con las primeras ganancias de mi adorable empresa. La prueba estaba en marcha. Y yo, por primera vez, estaba preparada para cualquier resultado. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, el tipo de cielo que los fotógrafos sueñan. El sol de la tarde bañaba los viñedos del Sol Dorado en una luz dorada, haciendo que las hileras de vides parecieran joyas verdes extendiéndose hasta el horizonte. Yo conocía cada rincón de ese lugar, la vieja casona de piedra que había restaurado con tanto esmero, el roble centenario bajo el cual se celebraría la ceremonia, el sutil aroma a tierra húmeda y uvas maduras. Era mi santuario, mi mayor logro tangible. Y ese día, se había convertido en el escenario de mi prueba final. Llegué sola en el Valiente, aparcándolo deliberadamente lejos de la entrada principal, donde una flota de Mercedes, BMWs y Audis brillaban bajo el sol. No quería provocar una crisis familiar antes de tiempo. Llevaba un vestido de lino de color azul cobalto, de corte sencillo pero elegante, comprado en una boutique local. No era Chanel ni Prada, pero me sentía cómoda en él.
Me sentía yo misma. Al entrar en la zona de recepción, mi madre me interceptó. Su sonrisa era tensa, sus ojos escaneándome de arriba abajo. Elara, querida. Estás, aquí, dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa desagradable. Tu mesa es aquella, añadió, señalando con un gesto vago hacia un rincón oscuro, casi detrás de la orquesta. Es la mesa 9. Estarás con tu tío Tadeo y algunos primos lejanos. Para que no te sientas incómoda entre los socios importantes de Darío. La mesa de los parientes pobres. La mesa de los que no importan. Sonreí y asentí. Perfecto, mamá. Gracias. La primera jugada era suya. La ceremonia fue un espectáculo de opulencia. Lidia parecía una aparición en su vestido de miles de dólares, y Darío no podía borrar de su rostro una sonrisa de suficiencia. Intercambiaron votos que hablaban de amor eterno y compañerismo, palabras que sonaban huecas en el aire cargado de pretensión. Desde mi rincón, observaba todo como si estuviera viendo una película. Una película muy cara y mal actuada. Mi tío Tadeo, un hombre de negocios pragmático y con pocas palabras, se limitó a beber su whisky y a observarlo todo con una mirada cínica que casi me hizo sonreír. El verdadero catalizador, la gota que derramaría el vaso, llegó durante el brindis, después de la cena. Darío tomó el micrófono para dar un discurso predecible sobre su éxito, su increíble futuro y su suerte por haberse encontrado con una mujer de su nivel. Luego, le pasó el micrófono a Lidia. Sus ojos, brillantes de champán y triunfo, recorrieron el salón hasta encontrar los míos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Gracias a todos por venir a compartir el día más feliz de mi vida, comenzó, su voz resonando en los altavoces. Quiero agradecer a mis maravillosos padres, por darme siempre lo mejor. Y a mi increíble esposo, por construir un imperio a mi lado. Hizo una pausa dramática. Y también, un agradecimiento especial para mi hermana, Elara. El silencio se hizo denso. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sentí el calor de cientos de miradas curiosas. Aunque tu ayuda para esta boda fue casi nula y sigues perdida en tu pequeño mundo virtual, continuó, su voz goteando un falso tono de compasión, me alegra que hayas podido venir. De verdad. Espero que algún día, hermanita, encuentres el éxito de verdad, el que se puede tocar, el que se puede ver, y no solo el que existe dentro de una pantalla. Unas risitas ahogadas se escucharon en las mesas cercanas. Vi a mis padres, Bosco y Amara, asentir con una sonrisa de orgullo. Estaban orgullosos de la honestidad de su hija, de su capacidad para ponerme en mi lugar, delante de todos. En ese preciso instante, no sentí dolor. No sentí humillación. Lo único que sentí fue una claridad absoluta, fría y liberadora. La prueba había terminado. Y el resultado era inequívoco. Ellos habían dictado su sentencia. Ahora me tocaba a mí ejecutar la mía. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, me excusé de la mesa. Mi tío Tadeo me miró, una chispa de curiosidad en sus ojos por primera vez en toda la noche. Caminé con paso firme, no hacia la salida, sino hacia un pequeño patio interior que sabía que estaría vacío. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla. El destinatario era Valeriana, mi socia, mi mentora, la inversora principal de Memorias VR. La mujer que Darío había estado intentando impresionar toda la noche sin saber que era mi invitada de honor, aunque aún no había llegado. El mensaje fue corto y preciso: cambio de planes. ¿Puedes venir al viñedo en 1 hora? Hay una transferencia de activos que quiero que presencies. Enviado. No había vuelta atrás. Guardé el teléfono y respiré hondo el aire fresco de la noche. El olor a lavanda y tierra húmeda, el olor de mi propiedad. Regresé al salón, mi rostro una máscara de serenidad. El juego había cambiado. Y ellos ni siquiera sabían que estaban a punto de perderlo todo. Regresé a la fiesta justo cuando la orquesta comenzaba a tocar una melodía suave. La mayoría de los invitados se habían dispersado,
algunos bailaban, otros conversaban en grupos. Mi familia, el círculo íntimo del poder, permanecía cerca de la mesa principal, riendo y bebiendo, todavía ebrios de su propio triunfo. Lidia me vio acercarme y le susurró algo a Darío. Ambos me miraron con una mezcla de desdén y diversión, como si esperaran mi siguiente movimiento patético. No me dirigí a ellos. Mis ojos buscaron a Ricardo, el gerente general del viñedo, un hombre leal y eficiente que yo misma había contratado. Lo encontré cerca de la barra, supervisando al personal. Caminé directamente hacia él, mi paso firme y decidido. Darío me interceptó a mitad de camino, su cuerpo bloqueando mi paso. Su sonrisa era condescendiente. Elara, por favor. No hagas una escena. Ya has tenido suficiente atención por hoy. ¿Por qué no te tomas una copa y te relajas en tu rincón? Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. No le respondí. Simplemente lo rodeé como si fuera un mueble mal colocado y continué mi camino hacia Ricardo. La cara de Darío se contrajo en una mueca de incredulidad. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Ricardo, dije, mi voz clara y tranquila, pero lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran oír. Buenas noches. La fiesta está saliendo de maravilla. Ricardo, un hombre de unos 50 años con una profesionalidad impecable, asintió. Señorita Elara. Me alegro de que esté disfrutando. Lo estoy, afirmé. Tanto que he decidido hacer algunos cambios de última hora. Por favor, prepara la factura final del catering y todos los servicios adicionales. Quiero liquidar la cuenta esta misma noche. En su totalidad. La mandíbula de Darío, que se había acercado para escuchar, casi toca el suelo. Lidia y mis padres, atraídos por la extraña interacción, también se aproximaron, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. ¿Pagar tú?, se burló Lidia. ¿Con qué? Con dinero de Monopoly de tus jueguitos. Ignoré su comentario. Mi atención estaba fija en Ricardo, quien me miraba esperando instrucciones. Fue entonces cuando ejecuté el movimiento final. Y una cosa más, Ricardo, añadí, mi voz bajando a un tono más íntimo, pero deliberadamente audible. Después de que se vayan los invitados, quiero que el personal de seguridad asegure todas las entradas y salidas. Nadie, y quiero decir nadie, puede permanecer en la propiedad sin mi autorización expresa. ¿Entendido? Ricardo no dudó ni un segundo. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto absoluto. Por supuesto, señora propietaria. Sus deseos son órdenes. Señora propietaria. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible. Cayó como una piedra en el estanque silencioso de su arrogancia, y las ondas de choque se extendieron por sus rostros. ¿Propietaria?, tartamudeó mi padre, Bosco, dando un paso adelante. ¿De qué está hablando este hombre? Lidia miró a Ricardo, luego a mí, su cerebro tratando de procesar la información. ¿Qué estupidez es esta? Es una broma. Elara, diles que es una broma. Ricardo se irguió, su lealtad claramente definida. Miró a mi padre con un respeto formal pero distante. Señor, no es ninguna broma. La señorita Elara es la única dueña y propietaria de Viñedos del Sol Dorado. Compró esta finca y supervisó personalmente su restauración hace 2 años. La boda de su hermana, hizo una pausa, dejando que las siguientes palabras aterrizaran con toda su fuerza, fue su regalo para la familia. Un silencio sepulcral cayó sobre nuestro grupo. El sonido de la orquesta y las risas de los invitados lejanos parecían venir de otro mundo. La cara de Lidia pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. La sonrisa de Darío se había desvanecido, reemplazada por una máscara de horror y cálculo. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en mí. Había construido sus vidas sobre un castillo de naipes de apariencias, y yo acababa de soplar, derrumbándolo todo con una sola palabra. El poder no solo había cambiado de manos. Se había revelado quien lo había tenido todo el tiempo.
en medio de ese caos silencioso, de esas miradas de incredulidad y pánico, una figura elegante y serena entró en el salón principal. Era Valeriana. A sus 65 años, emanaba una autoridad natural que no necesitaba presentación. Llevaba un traje de pantalón de seda color marfil y su pelo plateado estaba recogido en un moño impecable. Darío la reconoció al instante. Era la legendaria inversora de capital de riesgo, la reina Midas de la tecnología en Europa, la mujer con la que su jefe había estado intentando conseguir una reunión durante meses. El rostro de Darío experimentó una transformación asombrosa. El shock dio paso a una chispa de oportunidad desesperada. Si podía impresionar a Valeriana, tal vez podría salvar la noche, su reputación, todo. Se recompuso, alisó su chaqueta y se adelantó con su sonrisa más encantadora. Señora Valeriana, qué increíble sorpresa y qué honor tenerla aquí, dijo, extendiendo la mano. Soy Darío Fuentes, vicepresidente de... Valeriana lo ignoró por completo. Su mano extendida quedó flotando en el aire, un patético monumento a su irrelevancia. Sus ojos cálidos e inteligentes me buscaron y me encontraron. Caminó directamente hacia mí, su sonrisa genuina y afectuosa. Elara, querida. Tuve que adelantar mi vuelo desde Zúrich, dijo, su voz clara y resonante, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Recibí tu mensaje. Pero antes de hablar de negocios, déjame decirte que este lugar es absolutamente espectacular. La restauración es una obra de arte. Gracias, Valeriana. Significa mucho viniendo de ti, respondí, sintiendo como su presencia solidificaba mi posición. Darío, rojo de humillación, intentó de nuevo. ¿Ustedes, se conocen? Fue entonces cuando Valeriana pareció notarlo por primera vez. Lo miró de arriba abajo con una evaluación rápida y despectiva. Ah, sí. La señorita Elara es mi socia y protegida. Y la mente brillante detrás de la empresa en la que estoy a punto de invertir una suma considerable. Se volvió hacia mí de nuevo, su voz subiendo de volumen deliberadamente. Hablando de eso, Elara, acabo de salir de la Junta en Madrid. La oferta de adquisición por tu empresa, Memorias VR, es firme. 50 millones de euros. Enhorabuena, mi niña. Te lo has ganado. 50 millones de euros. Las palabras cayeron como yunques en el salón. Si la revelación de la propiedad del viñedo había sido un terremoto, esto era el tsunami que venía después. Vi a mi padre tambalearse, tuvo que apoyarse en una silla para no caer. Mi madre ahogó un sollozo. Lidia me miraba con una expresión de odio puro, una bilis venenosa que eclipsaba cualquier otro sentimiento. Su humillación no era solo social, era existencial. El jueguito de su hermana fracasada, la que ella había ridiculizado públicamente hacía apenas unos minutos, valía una fortuna que ella no podría ni soñar en toda su vida. Darío estaba paralizado. Su cerebro, siempre calculador, estaba frito. Podía ver los engranajes girando, tratando de entender cómo la mujer insignificante que había despreciado era la llave del reino que él tanto anhelaba. Aproveché el momento de parálisis total. Gracias por venir, Valeriana, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tu llegada ha sido oportuna. Justo a tiempo para el final de la fiesta. Luego, me giré para enfrentar a mi familia. Mi familia. La palabra ahora se sentía extraña en mi boca. Miré a Lidia, a Darío, a mis padres. Sus rostros eran un lienzo de emociones rotas, shock, envidia, miedo, arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. La fiesta ha terminado, anuncié, mi voz no era alta, pero cortaba el aire como un cuchillo. Les pido, por favor, que abandonen mi propiedad. Ahora. Nadie se movió. Estaban congelados, atrapados en la pesadilla de su propia creación. Ricardo, llamé, sin apartar la vista de ellos. El gerente apareció a mi lado al instante. Sí, señora. Por favor, asegúrate de que Miss
invitados, encuentren la salida. Con la debida cortesía, por supuesto. Esa fue la última estocada. La orden de ser escoltados fuera de la boda de sus sueños, de mi propiedad, por mi personal. La humillación era absoluta. Y mientras observaba sus rostros descompuestos, no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí el frío y pesado alivio de un capítulo que, por fin, se cerraba. El colapso no fue inmediato, fue un derrumbe lento y agónico, como un edificio cediendo a su propia podredumbre interna. Lidia fue la primera en romperse. Dejó escapar un sollozo desgarrador, un sonido feo y gutural que no tenía nada que ver con las lágrimas de cocodrilo que yo estaba acostumbrada a ver. Era el llanto de una reina destronada, despojada de su reino y su dignidad en un solo instante. Se dejó caer en una silla, su carísimo vestido arrugándose sin que le importara, su rostro enterrado entre las manos. Mi madre, Amara, corrió hacia ella, volviendo a su papel de protectora por puro instinto. Lidia, mi amor, tranquila. Esto tiene que ser un error, una pesadilla, decía, mientras le acariciaba la espalda. Luego, levantó la vista hacia mí, sus ojos suplicantes. Elara, por favor. ¿Qué estás haciendo? Somos tu familia. Familia, repetí la palabra, dejándola flotar en el aire. Una palabra interesante, mamá. La usas con mucha facilidad. Bosco, mi padre, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su rostro, normalmente sonrosado y autoritario, estaba pálido y flácido. Miraba de mí a Valeriana, y luego al techo de vigas de madera de la casona, como si intentara calcular el valor de cada una. Estaba en shock, pero su mente de negociante fracasado ya estaba haciendo números, tratando de comprender la magnitud de su error de juicio. Fue entonces cuando mi tío Tadeo, que había permanecido en silencio en su mesa observándolo todo, se levantó. Tadeo era el hermano menor de mi padre, un hombre que había construido su propia empresa de logística desde cero. Siempre me había tratado con una indiferencia cortés, viéndome como la sobrina, artística y poco práctica. Se acercó a nuestro grupo lentamente, su rostro impasible. Se detuvo junto a su hermano. Bosco lo miró, esperando quizás una palabra de apoyo, una alianza fraterna. En lugar de eso, Tadeo puso una mano pesada sobre el hombro de mi padre y se inclinó para susurrarle algo al oído. No pude oír las palabras exactas, pero fueron lo suficientemente audibles para que el impacto se reflejara en el rostro de mi padre como una bofetada. Bosco se estremeció, sus ojos se abrieron con horror. Más tarde, Tadeo me diría lo que le dijo: eres un imbécil, Bosco. Llevas 30 años apostando por el caballo equivocado. La pura sangre estaba en tu establo todo el tiempo y tú la trataste como a una mula de carga. Esta validación, viniendo no de un extraño sino de su propio hermano, el hombre de negocios que él secretamente envidiaba, fue la estocada final para su ego. Mientras mi familia se desmoronaba, Valeriana decidió añadir el golpe de gracia. Se acercó a Darío, que seguía paralizado, su mente tratando de encontrar un ángulo, una salida. Por cierto, señor Fuentes, dijo Valeriana con una frialdad quirúrgica. Ya que estamos aclarando las cosas. Su propuesta, innovadora, que nos envió el mes pasado, fue rechazada. Una de las razones fue su flagrante falta de originalidad. Hizo una pausa, mirando su tablet. Resulta que preferimos la versión original y brillante de la señorita Elara. Es casi idéntica, ¿no le parece? Giró la tablet hacia mí. En la pantalla, bajo el membrete de la empresa de Darío, estaba mi plan de negocios para Memorias VR. No era una copia, era un robo. Habían cambiado algunas palabras, añadido gráficos corporativos horribles, pero la esencia, el alma de mi proyecto, estaba allí, firmado por Lidia y Darío. Habían intentado venderme por la espalda. La rabia, una emoción que había mantenido a raya toda la noche, finalmente me inundó. Era una rabia fría y afilada. Tomé la tablet y caminé hacia Lidia, que había levantado la cabeza, su rostro hinchado y manchado de rímel. Le puse el dispositivo delante de sus ojos. Esto, dije,
mi voz temblando ligeramente por primera vez. Esto no era por envidia, ¿verdad, Lidia? No era porque yo no ayudaba. Era porque tu plan de robarme y dejarme sin nada fracasó. Lidia miró la pantalla y un nuevo tipo de terror se apoderó de ella. El terror de ser descubierta. No solo como una hermana celosa, sino como una ladrona. Se encogió sobre sí misma, sin nada que decir. La verdad era irrefutable. El último pilar de su falsa superioridad moral se había hecho añicos. El aire en el gran salón se había vuelto denso, irrespirable. La música lejana de la orquesta, que ahora tocaba una melodía melancólica, parecía la banda sonora de un funeral, el funeral de mi antigua familia. Ya no había gritos ni llantos, solo el pesado silencio de la devastación. Había expuesto sus mentiras, sus traiciones y su hipocresía. Ahora, era el momento de tomar el control absoluto. Mi voz, cuando hablé, era la de una CEO dando órdenes, no la de una hija o una hermana. Ricardo, llamé sin levantar la voz. El gerente, que había estado esperando discretamente a una distancia prudencial, se acercó de inmediato. Sí, señora. Por favor, pida a la orquesta que termine su actuación. Agradézcales en mi nombre y asegúrese de que reciban el pago completo más una generosa propina por las molestias. Entendido, señora. Luego, puede indicarle al resto del personal que pueden empezar a recoger y retirarse. La noche ha terminado antes de lo previsto. Por supuesto. Mientras Ricardo se alejaba para ejecutar mis órdenes, me volví hacia el patético grupo que quedaba en el centro del salón. Darío parecía un fantasma, su traje de diseñador ahora una mortaja. Mis padres me miraban como si fuera una extraña, una fuerza de la naturaleza que no podían comprender ni controlar. Lidia seguía sollozando en silencio. Darío, dije, y su cabeza se levantó de un tirón. Tú y Lidia se irán ahora. Su presencia ya no es requerida aquí. Darío abrió la boca para protestar, quizás para apelar a algún sentido de la decencia que él mismo no poseía. Pero una mirada mía, fría y directa, fue suficiente para que la cerrara. Se acercó a Lidia, la tomó del brazo con brusquedad y prácticamente la arrastró hacia la salida, sin una palabra de despedida, sin mirar atrás. El gran amor de su vida se había convertido en un lastre, un recordatorio de su humillación. Su alianza, construida sobre la arrogancia y la codicia, se disolvió en el momento en que el dinero y el estatus cambiaron de bando. Ahora solo quedábamos mis padres, Valeriana, mi tío Tadeo y yo. Tadeo se acercó a mí. Elara, dijo, y por primera vez en mi vida, escuché un atisbo de respeto en su voz. Lo que has hecho esta noche, ha sido necesario. Tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar. Le dio una última mirada a su hermano, una mirada llena de una mezcla de lástima y desprecio, y luego se dirigió a la salida. Llámame si necesitas algo. Cualquier cosa. Asentí, reconociendo el inesperado cambio de alianzas. Finalmente, me enfrenté a mis padres. Estaban solos, despojados de sus hijos predilectos, de su orgullo, de su fachada. Parecían pequeños y frágiles bajo las altas vigas de mi propiedad. Papá, mamá, dije, y la formalidad de las palabras creó una distancia insalvable entre nosotros. Ustedes dos se quedarán. Valeriana será testigo. Valeriana, que había estado observando todo con el interés de un jugador de ajedrez viendo una partida magistral, se acercó y se sentó en una de las sillas vacías, cruzando las piernas. La calma y el poder que irradiaba hacían que la situación pareciera una reunión de negocios, que era exactamente en lo que se había convertido. Ustedes y yo, continué, mirando a mis padres, tenemos que hablar de los términos de nuestra futura relación. Porque la relación que teníamos, la de la hija decepcionante y los padres avergonzados, esa, se acabó esta noche. Ahora, vamos a hablar en el único idioma que parecen entender, el de los negocios. Los conduje a la pequeña oficina que tenía en la parte trasera de la casona, un lugar donde firmaba contratos y tomaba decisiones millonarias. El lugar donde mi otra vida, la vida real, sucedía. Al sentarlos frente a mi escritorio de roble macizo, el cambio de poder no era solo simbólico.
Era físico, tangible y absoluto. Yo estaba en mi silla, en mi oficina, en mi propiedad. Y ellos, por primera vez, estaban allí bajo mis términos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un silencio casi absoluto que fue más elocuente que cualquier discusión. Corté toda comunicación. No respondí llamadas, no leí mensajes. Creé una burbuja de paz a mi alrededor, una que había necesitado durante años. Me sumergí en el trabajo, finalizando los detalles del acuerdo con Valeriana y planificando la siguiente fase de Memorias VR. Por primera vez, el trabajo no era un escape, sino una celebración de mi propia capacidad. El silencio se rompió una tarde de martes. Mi asistente me informó que mis padres estaban en la recepción de mi oficina en la ciudad, sin cita previa, insistiendo en que era una emergencia familiar. Dudé por un momento. Una parte de mí quería decirles que se fueran. Pero la otra, la parte que necesitaba cerrar este círculo de una vez por todas, aceptó verlos. Cuando entraron en mi oficina, me costó reconocerlos. La arrogancia y la seguridad en sí mismos se habían evaporado. Bosco parecía un hombre encorvado, su traje caro le quedaba grande, como si hubiera encogido. Amara tenía ojeras profundas, su maquillaje no lograba ocultar el estrés y la falta de sueño. Se sentaron frente a mi escritorio, 2 figuras derrotadas. Elara, comenzó mi padre, su voz ronca. Necesitamos tu ayuda. Esperé, sin ofrecerles ni una palabra de consuelo. Fue mi madre quien continuó, las palabras saliendo en un torrente de desesperación. Es Lidia. ¿Y Darío? Bueno, Darío ya no. La dejó la misma noche de la boda. La culpó de todo, de la humillación. Se fue, simplemente desapareció. Y Lidia, no está bien. Pero ese no es el mayor problema. Respiró hondo, las lágrimas brillando en sus ojos. Para financiar el estilo de vida que Darío exigía, para pagar el depósito del coche de lujo, las joyas, las vacaciones. Bosco hipotecó la casa. Nuestra casa. La casa donde crecieron. Mi padre no podía mirarme a los ojos. Miraba sus manos, entrelazadas sobre su regazo. Estábamos seguros de que el matrimonio de Lidia aseguraría nuestro futuro. Y, siempre pensamos que si algo salía mal, tú estarías allí. Siempre has sido nuestra red de seguridad. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era amor, no era preocupación. Yo era una póliza de seguros, una cuenta de ahorros emocional y financiera que ellos daban por sentada. El banco nos llamó ayer, continuó Bosco, su voz apenas un susurro. No hemos hecho los pagos. Con la boda y todo lo demás, nos quedamos sin nada. Van a ejecutar la hipoteca. Vamos a perder la casa, Elara. Vamos a quedarnos en la calle. Me recliné en mi silla, el cuero suave y frío contra mi espalda. Los observé, no con ira, sino con una distancia clínica. Durante años, sus problemas habían sido mis problemas. Su estrés, mi estrés. Su irresponsabilidad, mi responsabilidad. Ya no. Durante los últimos 5 años, dije, mi voz tranquila y mesurada, mientras abría un archivo en mi ordenador, les he ayudado económicamente 17 veces. Desde pagar las tarjetas de crédito de Lidia hasta cubrir una mala inversión de papá. El total asciende a, miré la pantalla, 142.000 euros. Sin contar el costo de la boda que nunca me agradecieron. A cambio, he recibido críticas constantes, desprecio por mi trabajo y una humillación pública. Levanté la vista y los miré directamente. Nuestra relación emocional y familiar ha demostrado ser un mal negocio para mí. Un pasivo tóxico. Así que, como dije en el viñedo, esa relación ha terminado. Mi madre sollozó abiertamente. Entonces, ¿no nos ayudarás? ¿Nos dejarás en la calle? No, respondí, y vi un destello de esperanza en sus ojos, una esperanza que me apresuré a extinguir. No los dejaré en la calle. Eso sería cruel. Y yo no soy ustedes.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el bullicio de la ciudad abajo. Haré esto. Compraré la deuda del banco. La casa, a partir de mañana, será legalmente mía. Me giré para enfrentarlos. Podrán seguir viviendo allí. Pero no como propietarios. Vivirán como mis inquilinos. Mi abogado les enviará un contrato de arrendamiento formal con el precio justo del mercado. Esperaré el pago puntualmente el 1 de cada mes. Si se retrasan, se aplicarán las cláusulas estándar de desalojo. El shock en sus rostros fue profundo. Les estaba ofreciendo un techo, pero les estaba quitando el último vestigio de su orgullo, la propiedad de su hogar. Les estaba dando una lección en el único idioma que entendían. Esto no es un castigo, concluí, mi voz sin rastro de emoción. Es una transacción comercial. Es una lección sobre el valor real de las cosas. Y es el precio que tienen que pagar por haber habilitado y financiado la arrogancia de su hija a costa de la dignidad de la otra. Se quedaron sin palabras. Les estaba salvando de la ruina, pero a un costo que nunca habían imaginado, el de su propia autonomía. La red de seguridad se había ido. En su lugar, había una dueña, una propietaria. Y esa era yo. 6 meses después. El sol de la tarde se derramaba sobre los viñedos, pintando las hojas de un verde dorado intenso. Estaba de pie en la terraza de la casona, una copa de mi propio vino en la mano, observando la puesta de sol. El aire olía a tierra, a roble y a una paz que finalmente se sentía mía. Valeriana estaba a mi lado, ambas disfrutando del silencio. Había venido a celebrar la exitosa salida al mercado de nuestro primer producto, Memorias VR, el Templo Mayor, que había recibido críticas espectaculares. ¿Y bien?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. ¿Cómo van las cosas, en el frente doméstico? Sonreí, una sonrisa genuina y serena. El alquiler se paga a tiempo cada mes. La transferencia bancaria es la única comunicación que tengo con mis padres. Sé, a través de mi tío Tadeo, que Lidia tuvo que conseguir un trabajo como asistente administrativa. Aparentemente, la realidad del mundo laboral ha sido un shock para ella. ¿Y te sientes culpable?, preguntó Valeriana, sus ojos sabios escrutando mi rostro. Negué con la cabeza. No. Al principio, sentí una especie de vacío. La ausencia del drama constante era extraña. Pero luego, fue reemplazado por esto. Hice un gesto hacia el viñedo, hacia el cielo teñido de naranja y púrpura. Por la calma. Por el espacio para pensar, para crear, para ser yo misma sin tener que justificarme. Tomé un sorbo de vino, su sabor complejo y rico llenando mi paladar. Pasé años buscando su aprobación. Creía que su amor, o lo que yo pensaba que era amor, era el premio final. Estaba dispuesta a hacerme pequeña, a ocultar mi éxito, solo para conseguir una migaja de su reconocimiento. Miré al horizonte, donde el sol se hundía lentamente. Esa noche, en la boda, me di cuenta de algo fundamental. El verdadero valor no proviene de la validación de personas que se niegan a verte. Proviene de lo que construyes con tus propias manos, con tu propia mente. Proviene de ser fiel a la promesa que le hiciste a la única persona que siempre creyó en ti, incluso cuando eras solo una niña con un sueño. Me giré hacia Valeriana. A veces, la mejor respuesta al juicio y al desprecio no es una discusión. No es un grito. Es simplemente dejar que tu éxito hable por sí mismo, en un idioma tan claro y tan rotundo que, finalmente, no puedan ignorarlo. No se trata de venganza. Se trata de autoafirmación. Levanté mi copa en un brindis silencioso. No por ellos, no por el pasado. Sino por el futuro. Un futuro construido bajo mis propios términos, en mi propia tierra, bajo mi propio cielo. La paz, finalmente, había sido ganada. Y sabía, con una certeza absoluta, que era el activo más valioso que jamás poseería.